etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado Carlos Luzberti. Carlos es profesor y además es investigador del Centro de Derechos Humanos de la UCAP. Bienvenido. Gracias. Carlos, se está cumpliendo 75 años los convenios de Ginebra, que son convenios básicamente para proteger los derechos humanos, sobre todo en lo que tiene que ver con los conflictos bélicos, ¿no? Ahora, todos estos marcos, digamos, de protección se han venido ratificando a lo largo de todos estos años en diferentes otras instancias. Pero eso no concuerda con la vigencia real en los hechos y en la práctica de lo que ellos protegen. Basta ver las guerras que en este momento se están desarrollando en el mundo. ¿Qué piensas tú que está ocurriendo? Bueno, Maki, yo creo que aquí hay algo clave. En 1949, cuando se establecen los convenios de Ginebra, creo que en general el mundo da un salto particularmente importante en el reconocimiento, fue, ¿verdad? ¿sí? Claro. Desde el punto de vista de reconocer a través de los 4 convenios y más tarde sobre sus 2 protocolos, que la guerra tiene límites, que no hay un derecho ilimitado de las partes en un conflicto armado, cualquiera que este sea, internacional o no internacional, de dañar al contrincante, sino que hay unos límites, y estos límites que están establecidos en los convenios, que buscan básicamente humanizar la guerra, no generar daños superfluos, siguen siendo vigentes 75 años después. Un dato que reflejaba el Comité Internacional de la Cruz Roja con motivo del aniversario de los convenios el pasado 12 de agosto, tenía que ver con que los convenios ciertamente habían resistido el paso del tiempo, pero en la medida que habían resistido el paso del tiempo, también los conflictos armados habían venido recrudeciéndose, y de 20 conflictos que habría alrededor del mundo hace algunos años, hoy en día el Comité Internacional de la Cruz Roja identificaba 120 conflictos alrededor del mundo. Y además con una amenaza de un conflicto mucho mayor. Exacto, como el que hay ahorita Claro. en este momento. Entonces, en este contexto es importante, es clave, recuperar la importancia de los convenios, la difusión de los convenios que, si bien han resistido 75 años al paso del tiempo y han seguido dando respuesta a los distintos retos humanitarios alrededor del mundo y a las distintas formas en que van evolucionando los conflictos, que siga estableciéndose este principio, los principios que uniforman los convenios como principios humanitarios que protegen la vida, la dignidad de las personas, que protegen a las personas frente a la tortura, que protegen a las personas que no participan en los conflictos armados, como las personas, como los civiles o como las personas que están heridas o enfermas, que tienen una protección especial frente a las situaciones de violencia en el contexto de conflictos armados, cualquiera que estos sean. Ahora, sin duda alguna, decíamos que existe una amenaza en el sentido de un conflicto mayor, aunque ya tenemos unos años con los conflictos regionales con mayor trascendencia, que ha sido el conflicto de Ucrania, Rusia, la OTAN, y ahora que tiene que ver con lo de Israel, Gaza, Líbano. Los conflictos ahora tienen unas características distintas, y en esas características tienen que ver mucho cómo se implica en sus resultados, ¿no? Independientemente del resultado militar, pero en el resultado final de las guerras, la población civil ahora corre un riesgo mayor, ¿no? Sí, indudablemente, desde el punto de vista del respeto del derecho internacional humanitario, son estos los retos. Es decir, en 1949, cuando los convenios se suscriben con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, había una realidad en el mundo. La mayoría de los conflictos armados eran conflictos armados entre ejércitos regulares que hacían parte de estados que suscribían los convenios. A partir de los últimos años hemos venido viendo cómo los conflictos van cambiando en sus modalidades y van extendiéndose, van mutando de alguna forma, y además se van incorporando otros retos, otros desafíos en la forma en cómo se ejerce la violencia frente a las nuevas tecnologías, el uso de la inteligencia artificial, los drones, pero también los impactos que los medios y los métodos que, repetimos, no son ilimitados para hacer la guerra, tienen, por ejemplo, frente a la población civil, frente al medio ambiente. Son retos más recientes frente a los cuales creo que los principios establecidos en los convenios, humanidad, proporcionalidad, distinción, siguen siendo claves para poder responder a esos nuevos desafíos. Ahora, el problema es que la idea era básicamente proteger civiles. Y ya vemos que en lugar de ocurrir eso, cada vez hay más barbarie.
Porque es que limitar eso es un poco, hasta cierto punto, iluso, porque la guerra es barbarie. En la guerra, como bien lo dice el dicho popular, todo se vale. Y entonces, yo no sé hasta qué punto este tipo de convenios puedan tener algún tipo de éxito, y más ahora, cuando el exterminio es mucho mayor, porque estamos hablando ya de armas nucleares, como decía Manuel. Que precisamente la gran evolución que representan en la humanidad de los convenios de Ginebra es poner coto a esta idea de que en la guerra todo se vale. En la guerra no se vale todo, y eso lo venimos viendo en la evolución del derecho internacional humanitario específicamente, en tanto y en cuanto, como decíamos, se limitan los métodos de hacer la guerra. Es decir, no se trata de acabar con el enemigo, sino de reducir sus fuerzas para que se vea forzado a rendirse. Y en esto resulta clave lo que establecen los convenios de Ginebra, la protección no solo de los civiles, sino de todas las personas que no participan en el conflicto armado. Por eso hablamos de civiles, pero también de personas que están enfermas, heridas, periodistas que cubren los conflictos armados. No, y el trato a los prisioneros de guerra también tenía una... Los tratos a los prisioneros de guerra, o el personal sanitario que hace labores humanitarias en el contexto. Es decir, desde el punto de vista del derecho internacional y del derecho internacional humanitario en particular, se trata de simplemente limitar el sufrimiento que genera la guerra, entendiendo que el conflicto armado es una situación de violencia, tal cual como tú has descrito, pero que esa violencia no sea innecesaria, que esa violencia no exceda lo que debe ser a las partes directamente involucradas, que en principio son los combatientes, las Fuerzas Armadas, regulares o no regulares, que son quienes tienen la posibilidad, quienes tienen la participación en esas hostilidades. Ahora, aquí en Venezuela nosotros tuvimos un precursor del derecho humanitario en la guerra, que fue Sucre. Y eso para nosotros debe enorgullecernos a nosotros desde el punto de vista de que, bueno, de alguna manera se adelantó a todo esto, a todos los convenios de Ginebra y a todo lo que se ha hecho después, ¿no? Claro, los convenios de Ginebra del 49 son un punto de llegada y un punto de partida. El derecho internacional en general y el derecho internacional humanitario en particular son el resultado del valor de la costumbre internacional como fuente de derecho. Entonces, si miramos, tal cual como tú mencionas, los desarrollos históricos de los conflictos armados, encontramos que muchas de estas prácticas recogidas en los convenios son precisamente prácticas históricas, como por ejemplo el trato debido a los prisioneros, el canje de prisioneros, el respeto a determinados mínimos. Y esto lo podemos trazar no solamente en los convenios de regularización de la guerra del año 20, que en los cuales ciertamente Sucre tiene una participación estelar, que de alguna forma van recogiendo el histórico de lo que eran las costumbres del siglo XIX, de cómo realizar el conflicto armado, que incluía este tipo de temas, este tipo de respetos, que incluso también podemos encontrar y trazar algunos de estos elementos, por ejemplo, en la capitulación de Miranda, o recientemente en las capitulaciones posteriores a las batallas de Junín y Ayacucho, que también tienen estos elementos. Es decir, en este continuo de desarrollo uno puede razonablemente identificar estos hitos o estos elementos de humanidad que han venido humanizando la guerra a lo largo de siglos en el tiempo, sobre lo cual creo que además reafirma la importancia de hacer el estudio, de promover el estudio, de la comprensión en general, no solamente incluso de las Fuerzas Armadas, sino en general de la población, porque creo que es clave precisamente frente a situaciones y contextos de conflicto como ustedes los han descrito, que todo el mundo esté enterado de esto, porque no sabes cuándo puedes estar envuelto. Y a mí me queda marcada una frase con posterioridad de la Guerra de los Balcanes, que uno de los excombatientes que estaba siendo juzgado en los tribunales para la ex Yugoslavia decía: si nosotros hubiésemos sabido que esto no se podía hacer, no lo hubiésemos hecho. Y es por eso que es importante además capacitarse en derecho internacional humanitario desde el punto de vista de prevenir la ocurrencia de situaciones graves que luego generan heridas que no pueden ser reparadas fácilmente en las sociedades, no digamos ya en los individuos que son directamente víctimas, sino en general en la sociedad. Eso tiene mucho que ver con lo que se llama la guerra moderna, ¿no? La guerra híbrida también, la guerra cognitiva, que ya no se trata del enfrentamiento tradicional entre dos ejércitos, ¿no? Además con las armas que se sabía, pues, ¿no?
Lo estamos viendo últimamente, por ejemplo, ya los ataques no son aéreos como antes, los aviones que descargan. Ahora son drones, ¿no? Que a distancias inmensas son capaces de producir un daño mayor que el que producían los aviones, porque los aviones estaban sujetos a que hubiese una respuesta, ¿no? Entonces, pero eso es un rasgo. Pero en general, esto que estamos viviendo es una guerra absolutamente distinta, donde, por supuesto, el riesgo para la población es mayor, que en definitiva es la víctima, digamos, si no inocente, es la víctima que no está en la guerra y que al final paga, porque incluso hay informaciones que siempre en los conflictos la población civil tiene un alto grado de paga los costos, ¿no? Hay muchas bajas civiles, claro. mucha gente que no está metida directamente en el asunto. Ahora, yo lo que sí me pregunto, porque es que cuando tú ves la historia, tú dices, ok, están estos convenios que imponen límites a la barbarie ocurre, entonces pues los ves sentados en los tribunales, juzgados, etcétera, etcétera. Pero eso no impide, o sea, ¿cómo hacer para que eso pueda tener una vigencia mayor? Ahí reafirmó el comentario respecto a la importancia de capacitar y difundir el derecho internacional humanitario en tiempo de paz. Y es además una premisa desde el punto de vista internacional de las obligaciones que asumen los estados en función a el haber suscrito los convenios. Los convenios están ampliamente ratificados, más de 190 países los han suscrito, más de 180 países hay presencia de la Cruz Roja como organizaciones nacionales, además de los otros integrantes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja como la Federación y el propio Comité Internacional de la Cruz Roja, que tienen este deber de difundir el derecho internacional humanitario cuando no hay situaciones de conflicto armado, precisamente como una manera de prevención. Y en eso, además, otras instituciones participan de esto. Nosotros, por ejemplo, en la UCAP estamos preparando para el año próximo un programa de estudios avanzados en materia de derecho internacional humanitario desde el punto de vista de promover el aprendizaje y la comprensión del derecho internacional humanitario, pero no solamente desde el punto de vista de actividades formales a nivel universitario, sino a través de otras actividades dirigidas a comunidades en general, porque precisamente, como decía Manuel Felipe, en estas formas nuevas o estos nuevos desafíos que tenemos en situaciones de conflictos armados en el siglo XXI, lo más importante es que todas las personas sepan esto desde el punto de vista que puedan reclamar y exigir frente a las partes en conflicto el respeto al derecho internacional. Ahora, tal vez debería comenzarse por los propios ejércitos, ¿no? Es también un punto de partida. Los ejércitos, las Fuerzas Armadas tienen también una obligación directa desde el punto de vista de capacitar a todo nivel, igual que los cuerpos policiales, por ejemplo, en materia de derecho internacional humanitario. Por eso es que resulta tan importante el valor de la educación y capacitación en derecho internacional humanitario, en derecho internacional de los derechos humanos, en derecho internacional en general, para prevenir las graves violaciones al derecho internacional humanitario que terminan por constituir crímenes internacionales. Carlos, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Muy interesante el tema y muy vigente, ¿no? No, es súper vigente y de verdad a veces uno se encuentra que tú no sabes por dónde tomar ese rábano, por cuál hoja, porque realmente se te va de las manos en medio de un conflicto y tienes al Papa desesperado pidiendo que se respete la vida de los civiles, etcétera. Y fíjate, cuando entras en lo que es el tren de la guerra, bajarse de esa cantidad de atrocidades es muy difícil. Pero lo que tú dices es verdad, hay que tratar de difundir esto por lo menos. Vamos a la pausa, ya volvemos.